hoy no vamos a solo hablar de salud mental, sino vamos a reflexionar sobre la salud mental. Creo que esto de la salud mental es un tema del que se habla mucho actualmente, ¿verdad? Sí. Yo creo que a pesar de que todavía hay muchos prejuicios en la sociedad, creo que no hay nadie que sea ajeno al concepto de la salud mental. Creo que todos más o menos entendemos de qué se trata. Entonces, ya digamos que es un discurso o una categoría que está muy consolidada en nuestra cultura actualmente, de este lado del mundo, por lo menos, y que yo creo que vale la pena cuestionar. También reflexionar. Creo que de eso es de lo que se trata. Creo que cuando nosotros cuestionamos las cosas y las ponemos en duda, creo que las conocemos mejor. Sí. Creo que es mejor porque le podemos dar vueltas y vueltas y vueltas a la situación y como que la entendemos de manera más amplia en la totalidad de la complejidad de lo que representa cada categoría. Y bueno, vamos a hablar acerca de la salud mental. Súbale el volumen. Si está en su casa, si está en su carro, si está en su negocio, si está en el centro, si está en la calle, donde sea, vamos a hablar de la salud mental. 10 de octubre, ¿verdad? Día Mundial de la Salud Mental. Sí, hace 6 días se celebró, ¿no? El Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, lo que usted dice es correcto, ¿no? Nosotros vamos a reflexionar sobre salud mental porque a pesar de que todos o la mayoría deberíamos estar relacionados con este concepto, yo creo que es difícil un acercamiento concreto a lo que es la salud mental realmente. ¿Qué piensas tú de eso, de la salud mental? Bueno, la salud mental pueden ser muchas cosas, se puede ver desde diferentes perspectivas y por eso creo que es necesaria la reflexión. Sí. Porque para mí ser saludable mentalmente es ser, digamos, feliz, ¿sí? Pero ¿tú crees? Sí, estar alegre, amar, sí, jugar, sentirme bien conmigo y por supuesto también pensar de manera saludable. Sin embargo, creo que no se trata solamente de eso. O se puede ver desde un concepto completamente distinto. La Organización Mundial de la Salud tiene una definición, exacto. Plantea una definición, habla del bienestar humano. Del bienestar humano. Bueno, la salud mental es sentir bienestar. Es sentir bienestar, exacto. Pero ¿qué es el bienestar? Entonces, para mí puede ser el bienestar amar y ser amado, pero para otra persona puede ser otra cosa. Pero, por ejemplo, tú dices amar y ser amado, pero cuando uno ama y es amado también sufre, no es necesariamente feliz. O sea, pero es saludable también. Lo que pasa es que creo que está muy chévere lo que tú planteas, porque a partir de esa idea que tú estás expresando se puede elaborar la reflexión, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, tú dices que la salud mental son muchas cosas. Y es verdad, yo creo que todos estamos familiarizados por lo menos con el término, ¿verdad? De la salud mental. O sea, lo hemos escuchado. Cuando hablamos de salud mental, pensamos en los psicólogos, pensamos en los psiquiatras, a veces creo que es un término que se suele, asociar con la felicidad, con la plenitud, con el bienestar, con también a veces la salud mental. Por ejemplo, tú buscas imágenes de salud mental en internet y te aparece como una persona haciendo yoga, sí, ¿sabes? Claro. Como la naturaleza, sí, el todo feng espectacular, shui. Exacto. Entonces, creo que todos sabemos que existe ese término, pero para cada persona puede llegar a significar algo distinto. Sin embargo, todos tenemos una idea que tiene puntos comunes, ¿verdad? Y ese punto común es el bienestar. Pero sí es verdad, ¿sabes? O sea, hay diferentes, digamos, percepciones y diferentes paradigmas. En el mundo científico de la salud mental también hay distintos paradigmas al respecto. Entonces, creo que hay que cuestionarlos y definirlos, ¿no? O sea, reflexionar acerca de eso. Por ejemplo, desde el paradigma de la Organización Mundial de la Salud, se habla de que la salud mental es un estado de bienestar general, ¿verdad? Y que la persona saludable mentalmente es capaz de... Ustedes pueden buscar en Google, pero yo recuerdo con mucha precisión este concepto, que la persona que es saludable mentalmente es capaz de
responder adecuadamente a las demandas normales del día a día. Uno, ¿verdad? Ok. Dice también que la persona que es saludable mentalmente, además de que pues cuenta con un estado de bienestar subjetivo, también además de responder a las demandas normales del día a día, es capaz de aportar a su comunidad algo positivo y de ser productivo, ¿verdad? O sea, esas son como algunas de las características que plantea la Organización Mundial de la Salud para identificar a una persona mentalmente saludable, y nosotros que perseguimos pues ese objetivo ideal de la salud mental, pues ubicarnos a partir de ese marco conceptual. Sin embargo, hay muchas percepciones. Fíjate que más o menos lo hablábamos antes de iniciar el programa, y me parece como una conversación muy interesante que yo creo que las personas que nos escuchan, además de valiosa, pues yo considero que es muy valioso, o sea, que la gente se apropie de estas reflexiones, de este discurso, pero además me parece muy interesante porque tú sabes que, bueno, hay yo estoy estudiando, yo estoy haciendo una maestría con el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Y bueno, me da clase el profesor Bianco, Fernando Bianco, que es un sexólogo muy reconocido mundialmente, que es el presidente de la Asociación Mundial de Sexología Médica. Y el doctor Bianco, desde su escuela, desde su paradigma, plantea otro concepto totalmente diferente de salud mental. Y está peleado con la Organización Mundial de la Salud, este paradigma, cuestionando principalmente qué son las demandas normales del día a día. ¿Sabes? Claro. O sea, a mí creo que me abrió, yo ya le había dado muchas vueltas a ese discurso, ¿no? Yo identifico que el discurso de la salud mental es un discurso que tiene sus características sociales y políticas, claro, pero contextuales. Recuerdo que el profesor Bianco dijo, ¿qué son las demandas normales? Habría que ver qué son las demandas normales del día a día. Y yo siento que eso me abrió a mí la mente de manera muy chévere, porque es verdad, ¿sabes? Hay que, si nosotros, relativizamos el concepto de salud mental a las condiciones sociales actuales, entonces de alguna manera también tendríamos que cuestionar esas condiciones sociales, porque, por ejemplo, nosotros vemos las condiciones sociales actuales y vemos que pues hay como mucha precariedad a nivel mundial, pocas oportunidades también de crecimiento y de desarrollo. Y exigencia. Y muchas exigencias, o sea, la explotación laboral, ¿sabes? Las jornadas laborales aumentaron sus horas, como que todo está siendo mucho más acelerado, mucho más exigente, hay menos tiempo para lo humano, y muchas personas se están enfermando a partir de eso. Entonces, imagínate que nosotros planteamos, la Organización Mundial de la Salud plantea la salud mental como la capacidad para responder a esas demandas normales de la vida, ¿verdad? Normales entre comillas. Los que nos están escuchando no saben que estoy haciendo las comillas con los dedos, pero los que nos están viendo por YouTube, sí. Normales entre comillas, imagínate eso, pero ¿cómo nosotros podemos llegar a ser saludables en la medida en la que nos adaptamos a una sociedad enferma, ¿verdad? Claro. O que nos plantea condiciones de vida que son, digamos, que nos hacen propensos a la enfermedad. Claro. Entonces, digamos que cuestionable. Es muy cuestionable, claro. Es demasiado cuestionable. O sea, a partir de esta reflexión nosotros podemos decir que, ya podemos identificar que el discurso de la salud mental, digamos, es llevado muchas veces así, como un discurso que justifica la realidad material, que va en contra de lo humano totalmente, ¿sabes? Y que más bien responsabiliza al sujeto de no adaptarse a unas condiciones terribles. Porque si no cumplo con las exigencias de la vida diaria, es porque tú estás enfermo. Mal. Es porque tú no tienes salud mental. O sea, no es porque la sociedad esté mal, ¿sabes? Y no se trata de... No se trata de eso. O sea, digamos, la esencia de la salud, del bienestar, no se trata de responder a las exigencias de la globalización, la industrialización y el trabajo por el pan, digamos. Sigmund Freud planteaba que la persona que tiene salud mental, pues, es una persona que es capaz de jugar, trabajar, amar. Jugar, amar y trabajar. Jugar, amar y trabajar, ¿verdad? Y bueno, ese planteamiento me parece atractivo, que se puede
se puede verificar, se puede reflexionar sobre ese planteamiento en contraste con la definición que plantea la Organización Mundial. Sí, tú sabes que, bueno, como te digo, o sea, nosotros podemos cuestionar el paradigma de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Pero no podemos decir que no es verdad, o sea, Claro. que es un paradigma, es un constructo social, ¿no? Ese es el significado según la Organización Mundial de la Salud. Pero podemos contrastarlo con otros paradigmas. A reflexionar o sea, sobre él, exacto, claro. porque nosotros no podemos, o sea, no sé, siento que el motivo de este programa, más allá de hablar de salud mental, es hacer contraste, ¿sabes? Como hablando de otros paradigmas, de que existe otra manera de ver las cosas, que plantean otra visión. Y que todas conducen hacia el bienestar. Con Mamá, perspectivas distintas, con contextos distintos, bueno. Claro. Bueno, no lo sé, porque el bienestar también es bastante relativo, ¿sabes? Pero realmente cuando nosotros hablamos de salud, hablamos de higiene, ¿verdad? Claro. Y hablamos de sanidad, de salubridad, de muchas cosas, o sea, ya eso tiene también su significado. Pero tú traes a colación esta frase de Sigmund Freud, que me encanta, o sea, me encanta personalmente, me parece maravillosa, y que de paso no se sabe exactamente si fue Sigmund Freud. Ajá, eso es otro, bueno, pero sí es válido, es muy válido. Dentro del contexto de los estudios realizados por Freud, Sí. padre del psicoanálisis. Es muy válido, vale. ¿sabes por qué? Porque, o sea, se adapta perfectamente a su planteamiento, a su paradigma. Exacto. La historia de esta frase es que por ahí está registrado en algunos libros de historia que en uno de los seminarios de Freud dijo eso, o sea, pero no fue como que Freud lo escribió, ¿sabes? Pero dicen que Freud dijo eso. Dijo que le preguntaron que qué era para él una persona mentalmente saludable y él respondió en su idioma, que era... Es que me imagino a Freud diciéndole, me da mucha risa. Respondió que una persona saludable, mentalmente era una persona capaz de amar, jugar y trabajar. Y todos se quedaron, porque pues es una respuesta como tan simple, ¿verdad? Sí. Pero a la vez como tan compleja. O sea, eso nos plantea, hay personas que no son capaces de amar. What? Okay. Uno piensa que eso es como algo inherente al ser humano, pero no. Entonces, según Freud, no. Pues según Freud. Uh-huh. Pero, ¿qué significa eso? O sea, amar, jugar y trabajar no es algo tan fácil como tener pareja, tener un trabajo y jugar con los juguetes, ¿sabes? No. Sino, él al decir eso plantea que una persona mentalmente saludable es una persona capaz de amar, y amar se entiende desde el paradigma de Freud como la superación del narcisismo, ¿sabes? Uh-huh. Como trascender lo que nosotros llamamos popularmente el ego. Uh-huh. Y ser para otro, ¿no? Y o sea, ser abrirse para al otro. Exacto. La superación del narcisismo en ese sentido, renunciar a uno mismo de alguna Uh-huh. manera para entregarse a otro. Uh-huh. A otro o a otra cosa, ¿sabes? Sí, porque uno claro. también puede amar un ideal, un propósito, algo. También plantea que una persona mentalmente saludable es capaz de trabajar. Pero trabajar no es nada más tener un empleo, que es lo que muchas personas tienen, lamentablemente. Claro. Y yo creo que aquí, bueno, no sé, si usted no se va con una crisis existencial de escuchar este programa, no sé si lo hicimos bien. Porque yo creo que uno se tiene que plantear esas cosas. La idea, ¿sabes? es responder al final del programa, conducir hacia una respuesta, pues no satisfactoria, no. pero que sí que nos lleve a la reflexión de por qué es importante. Es a la reflexión. Yo creo que nosotros estamos haciendo como un programa al estilo filosófico, ¿sabes? Siempre lo hacemos como al estilo psicológico, pero lo estamos haciendo al estilo filosófico. Cuando tú lees filosofía, tú te enredas. Y no tienes respuestas, sino tienes preguntas. Y esas preguntas te llevan a ser curioso, a investigar, a leer, a decir, esto no es así exactamente. Y yo creo que ese es el objetivo. Sigmund Freud dice que trabajar es sentir que lo que haces tiene un propósito, ¿sabes? Okay. Y yo creo que la mayoría de los trabajos actualmente, o sea, muy poca gente se siente como que realmente tiene un propósito. Claro. ¿Verdad? A veces los trabajos se sienten como repetitivos, por obligación. Hace unos 10 programas conversábamos sobre esto de la importancia de que es tener un propósito en la vida. O sea, usted puede tener un empleo estable, puede tener diferentes variables que condicionan su vida y que sin embargo le hacen que se vaya bien en el trabajo, que le vaya bien en el trabajo. Puede crear sistemas
que lo mantienen responsable, planificado, pero si usted no tiene un propósito, Sí. pues no tiene sentido el fuerte. trabajo, pues. No Sí. conduce hacia ninguna parte. Yo creo que actualmente muy pocos trabajos, o sea, como que cada vez estamos como más ajenos del trabajo. Y eso afecta a nuestra salud mental. Yo recuerdo una vez que tú mismo me hiciste tener una crisis existencial por algo que me dijiste. Richard puso en un ¿Por qué te pusiste rojo? Ajá. ¿Por qué te pusiste rojo? Mira, sabes que en un taller de escritura creativa Richard puso un cortometraje. ¿Cómo se llama ese cortometraje? No me acuerdo. El que pusiste en el taller de escritura creativa del Slim, año pasado, Slim, algo así. creo que se llama. Que era una cosa súper extraña, con imágenes extrañas, y después como que ellos reflexionaron sobre eso. Pero después Richard, yo le dije, wow, me impresionó, ¿no? Porque hay varias imágenes muy extrañas en toda esta cosa. Y Richard y yo luego hablábamos de eso y Richard me dijo, no, lo que pasa es que esto representa la sociedad actual y como todo se mueve de forma tan acelerada. Mira, yo soy profesor, yo atiendo 500 estudiantes. ¿Tú cuántas personas ves en consulta psicológica? ¿Cuántas personas atiende una persona que es cajera en un supermercado al día? O sea, son cientos y cientos de personas, son mucha gente. ¿Cómo puede ser que la vida actualmente esté organizada de esa forma? Y yo, Claro. crisis Y no- automática. Claro. Crisis, entonces, y eso es como te digo, esa naturaleza del trabajo actualmente hace que tú llegues a sentir cierto vacío y cierto despropósito en lo que haces muchas veces, o sea, y hay muchos trabajos que son más propensos a hacerte sentir ajeno a lo que haces. Claro. Y con la repetición, es como cuando tú repites mucho una palabra y ya la palabra deja de tener significado, ¿sabes? Entonces, siento que desde la perspectiva de Sigmund Freud, actualmente hay una crisis de salud mental. Por esa razón, y ahí vamos de nuevo como a la Exacto, crítica sí, social, sí, señor. ¿sabes? De las situaciones Ajá. sociales. ¿Sí me entendiste? Sí, perfectamente. Mm, Yo bueno. no sé, las personas que nos están escuchando y quien nos va a ver a través de YouTube y TikTok y las demás redes sociales, bueno, se trata de que existe una crisis porque no existe un propósito. Sobre todo también, y esto lo pienso yo personalmente, de la humanidad. Sí, ¿sabes? verdad. De la humanidad, de la sensibilidad, de lo que me hace sentir bien, porque hablar en términos de felicidad es algo un poquito complicado. Un poquito idealista, ¿no? Un poquito idealista, sí. Mm. Pero de alcanzar ese confort, hay una frase. Quien hace de su trabajo un oficio, un ejercicio lúdico, pues Ajá. nunca trabaja. Y ahí vamos a la tercera Ujú. característica que le asigna Sigmund Freud a una persona mentalmente saludable, que dice que una persona mentalmente saludable es capaz de jugar. De jugar. Y nosotros diríamos que, ¿sabes? Ujú. Como que de jugar. O sea, nosotros desde nuestra perspectiva de adultos. Desde tradicionalmente, pues se cree que juegan solamente los niños. Los niños, ajá. ¿Por qué? ¿Por qué juegan? O sea, vamos a analizarlo desde esa perspectiva. ¿Por qué juegan solamente los niños? ¿Por qué los adultos dejamos de jugar? ¿Por qué los adultos dejamos Porque de comenzamos a dibujar? adquirir responsabilidades. Bueno, Entonces, dejamos responsabilidades, comenzamos a trabajar, a adquirir responsabilidades, a ejercer, no sé, el rol de cuidadores, o empezamos a enajenarnos, a enajenar. ¿sabes? Ok. O sea, podemos dejar esa pregunta ahí abierta. El Sí. juego puede ser cualquier cosa. Yo recuerdo que una vez no, el año pasado. El año pasado, no sé, siento que la vida adulta a veces deja como muy poco espacio para el juego realmente. Y es muy satisfactorio cuando tú tienes la suerte de tener una rutina que te permite jugar. ¿Sabes? Que te permite jugar, que te permite hacer de tu trabajo un juego, de tu vida familiar y amorosa un juego, o sea, de tus responsabilidades un juego, pero que lamentablemente es poco común. Recuerdo que el año pasado nosotros nos reunimos entre amigos y, no sé, son de esos momentos que crean así como reflexiones. Y nosotros decíamos, wow, qué loco que a veces las personas o sea, siento que cuando hay intimidad y cuando hay cariño, uno se reúne a jugar. Cuando estás en tu A hablar zona de de cualquier confort. cosa, a reírse de tonterías, a ser como muy libre, pues. Y a crear actividad simbólica, o sea, sí, a hacer juegos simbólicos, pero versión adulto, pues. Y recuerdo que nosotros reflexionábamos acerca de cómo incluso las relaciones sociales se llevan de manera tan rígida actualmente, en donde
digamos que están condicionadas por esa percepción de que los únicos que juegan son los niños, y yo siento que muchas veces los adultos se reúnen como a ser adultos. Sí. Como a ser adultos y a fingir que ninguno juega y que todos son muy maduros, pero en realidad no es parte del ser humano saludable poder jugar. Y eso también muchas veces estamos enajenados en ese sentido, o sea, nos sentimos muy distantes de esa característica humana que compone la salud mental según Sigmund Freud. Y este paradigma me gusta más porque en ningún momento, no sé si notas que en ningún momento habla de felicidad. No, claro. En ningún momento dice Sigmund Freud, una persona totalmente saludable, feliz. Lo que pasa es que la felicidad tiene que ver con esas tres cosas. Pues la felicidad es una idea. La felicidad es una idea que se puede definir de diferentes formas. Ajá. Si nosotros seguimos este concepto que nos entrega Freud, esta idea que nos entrega Freud, nosotros podemos redefinir la idea de felicidad y traducirla en jugar, amar y trabajar. Porque la felicidad es muy relativa. O sea, para algunas personas la felicidad es una cosa y para otras es otra. Es el mismo caso con el concepto de salud mental, digamos. Entonces, pero claro, esta idea como el amor, por ejemplo, también es muy filosófica. O sea, más bien se generan preguntas. Es que de eso se trata. Es alcanzable, exacto, la felicidad. Pero cuando uno juega, usted comenta, cuando uno juega uno se siente feliz, se siente libre. Sí, libre, exacto. Entonces yo agrego el concepto de libertad. Sí, podría ser. Jean-Paul Sartre dice, bueno, la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro. Yo creo que ser libre, aprender a ser libre, también puede contribuir a que nosotros seamos saludables mentalmente. Porque ser libre es comprender al otro, es trascender el narcisismo, es trascender el ego, ¿sí? Es comprender al otro es como un su ejercicio posición diario humana. De superación de barreras y limitaciones personales. Exacto. Aunque no se trate solamente de eso, y pues ya vamos a ir hacia ese punto, ya te voy a hacer una pregunta como psicóloga. Y bueno, yo también agregaría ese concepto allí, de repente porque yo tengo otra escuela de la que he aprendido. Pues. ¿Tú sabes qué me gusta de ese paradigma de salud mental? Me gusta mucho que me parece como más, o sea, siento que no tiene dentro de su definición el concepto higienista de salud, claro, ¿sabes? Ni tampoco idealista de felicidad. En ningún momento dice una persona mentalmente saludable es una persona feliz. O una persona mentalmente saludable es una persona, no sé, sí, o sea, desde el paradigma higienista, como podría ser, por ejemplo, el concepto de salud mental según la Organización Mundial. Claro. Pero me parece como más existencialista, ¿sabes? Sí, claro. O sea, como que tú ames no quiere decir que tú seas feliz. Que tú juegues no quiere decir que tú siempre seas feliz, ni que tú hagas las tres cosas significa que siempre seas feliz. O sea, yo recuerdo que había por ahí vi una frase que dijo como que la persona con la que tú te vas a casar, no sé quién la dijo, es la persona con la que vas a pelear. La casa que tú vas a comprar, la casa que tú vas a comprar, o sea, que te va a hacer feliz, también va a ser la que vas a tener que reparar. O sea, de alguna manera es como parte de la naturaleza de la vida. Entonces siento que es un paradigma, una percepción de la salud mental que no patologiza el sufrimiento. Exacto. Porque el sufrimiento es parte de la vida, ¿verdad? Entonces creo que a partir de ahí nosotros podemos como que empezar a reflexionar sobre la salud mental. Yo creo que a partir de ahí nosotros podemos hablar, o sea, y reflexionar sobre la salud mental y y digamos superar paradigmas. Yo creo que eso me parece a mí muy importante. Superar paradigmas, ya romper con esos discursos que a veces encubren cosas extrañas a nivel social y político y que se convierten más allá de discursos para el bienestar de las personas, para lo humano, se convierten discursos en favor de otras propuestas o de otros ideales que van en contra de nosotros, sí. Ana, de acuerdo a esto, ¿cuál es el rol entonces de los psicólogos? Wow, porque me haces esa pregunta tan difícil. Sí, fíjese, porque yo quisiera, o sea, el rol del educador es educar en cuanto a salud mental.
Es llevar esta reflexión que nosotros estamos llevando acá, adaptarla al contexto, a la edad, a la cosa, y llevarla a las aulas de clase y orientar sobre salud mental y mostrar no solamente estas perspectivas, sino también la perspectiva clínica, higienista que plantea la Organización Mundial de la Salud, que también es válida. Conversar sobre las patologías y toda la cosa, pero orientar sobre qué es lo que se debe hacer cuando uno no se siente bien. Pero ¿cuál es el rol de los psicólogos? ¿Cuál es el rol de los psicólogos? Es una pregunta muy importante. ¿Sabes qué? La psicología, a veces las personas piensan que es una ciencia, y la psicología no es una ciencia, son muchas ciencias juntas y que ni siquiera tienen el mismo objeto de estudio. Pero yo creo que eso lo podemos hablar luego, porque creo que ponemos en una situación difícil a la psicología. Sin embargo, el rol del psicólogo es muy diferente en cada psicólogo. O sea, lo asume el psicólogo, dependiendo del paradigma que asuma. Hay psicólogos que son trabajadores de la salud, y hay psicólogos que no son necesariamente trabajadores de la salud, sino trabajadores de la vida, ¿sabes? Okay. Entonces, creo que eso depende de cada quien y del concepto que tú asumas, del paradigma que tú asumas y desde el cual trabajes la psicología. Si tu rol, por ejemplo, es curar patologías, es normalizar conductas o, digamos, acompañar el aprendizaje vital de alguien, ¿sabes? Entonces, yo personalmente no me considero trabajadora de la salud mental, pero eso depende de cada psicólogo. Y yo creo que este es un tema que da para hablar mucho, 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 y me encantaría seguir hablándolo, pero creo que podríamos plantearlo en próximos episodios porque está como muy chévere. Sí. Bueno, la última pregunta acá para cerrar el programa ya. ¿Qué recomendaciones le darías tú a las personas que no se sienten saludables mentalmente, que de repente han sentido algún sinsabor que les ha hecho reflexionar y preguntarse, ¿será que yo estoy bien mentalmente? Bueno, claro, no hablamos, al principio hablábamos, que yo comenté, que bueno, se dice una cosa, se piensa otra sobre salud mental. Muchas personas también creen que la salud mental son solamente patologías, el que no es saludable mentalmente es la persona que posee algún trastorno, por allí nos llaman locos, no sé, hay muchas... ¿A usted le llaman loco? Por extrovertido. Yo soy la primera que le digo está por loco. Por extrovertido. Entonces, bueno, se dicen muchas cosas, ¿cuál es la recomendación que le damos el día de hoy en torno a en este marco de conversación que tenemos? Bueno, yo creo que atendiendo precisamente a tu pregunta, yo creo que la primera recomendación es que no se maten la vida pensando si son saludables o no. Porque creo que ese es un discurso que mortifica a las personas actualmente demasiado. Ahorita todo el mundo está buscando encajar su personalidad en un diagnóstico. Ah, sí, eso es una tendencia. Yo soy ansioso, yo tengo depresión, yo soy esquizofrénico. La tengo sobreinformación ansiedad, y desinformación de la posmodernidad ha causado ese tipo de tendencias. La posmodernidad, bueno, ese es un tema. Pues, hablando de filosofía. No, eso es un tema, eso ¿sabes? es un tema. Porque a partir de ahí nace el discurso de la salud mental que responsabiliza al individuo de situaciones que son consecuencia de una sociedad organizada en contra de lo humano, ¿no? Sí. Pero digamos que como recomendación, bueno, no sé, esto, o sea, digamos que hagan sus propias conclusiones, desarrollen sus ideas en función de lo que nosotros hablamos hoy. Y sería maravilloso que nos escribieran en los comentarios de YouTube o que nos escribieran al privado. Y que participen en esta conversación. Sí, que piensan al respecto, porque realmente, pues, digamos que yo hablo aquí desde mi manera de pensar, pero no es un absoluto. Exacto. O sea, yo recomendaría que no se mortifiquen por cuestiones así de salud mental, que busquen un psicólogo que los acompañe en sus procesos de vida cuando ustedes consideren que lo necesitan, que no le tengan miedo al sufrimiento, que el sufrimiento es parte de lo humano y que además creo que podremos reflexionar también acerca del sufrimiento y de su función positiva en nuestra vida, necesaria absolutamente para el crecimiento.
no todo sufrimiento tiene por qué ser un problema, ni tiene por qué ser una patología. Es normal que nosotros pasemos por malos momentos. Y no nos tenemos que mortificar por eso de si tenemos o no tenemos salud mental. Hablamos de que, o sea, cuestionamos, ¿verdad? Antes en el programa, este concepto de salud mental y estos paradigmas de salud mental, pero también es súper importante hablar de que no es como que se tiene o no se tiene salud mental, sino que la salud mental cambia, es dinámica y que también la podemos mejorar, o sea, podemos trabajar en eso, pero hay momentos de nuestra vida en el que, o sea, como que no estamos tan bien mentalmente, pero que no quiere decir que estemos locos ni nada, o sea, hay muchas cosas, muchas características que son importantes conocer, pero que sobre todas las cosas, sobre todas, todísimas las cosas, yo les recomiendo que digamos que cuestionen pues esos discursos que a veces parecen absolutos, que cuestionen esos discursos y que reflexionen sobre ellos para, digamos, para liberarse un poco de esos absolutos, de esas ataduras que nos ponen a nosotros límites y que pretenden definir al sujeto de una manera objetiva, ¿sabes? Bueno. Yo los invito a la creación de espacios para promover la salud mental, para promover la salud en general. Para promover, yo creo... La realización humana. Exacto, yo creo que es eso, que es como crear espacios para encontrarnos como seres humanos, como sujetos, ¿no? La calidez y la esperanza es importante. Amor. La calidez la esperanza y el amor son importantes no como conceptos abstractos, sino como definiciones que nos lleven hacia la acción para la realización de una humanidad y una vida perdurable.